Vamos a ir abriendo nuestras Biblias por el libro de los Hechos en el capítulo 1. Hechos capítulo 1, vamos a leer los 14 primeros versículos. ¿Lo tenemos? ¿Hemos disfrutado con los remanentes? Ya el grupo de alabanza puede expandirse. Hechos capítulo 1. Parece que estamos en la cueva, ¿verdad? Parece así un poco... Hechos capítulo 1. Vamos a leerlo antifonalmente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Reunido, estaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Galilea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Venimos de un tiempo, ya se ha dicho, venimos de un tiempo donde hemos estado celebrando la Semana Santa. Venimos de un tiempo donde hemos también celebrado con entusiasmo, con alegría, con gozo. Hemos estado disfrutando de la importancia de la resurrección de Jesucristo, ese mensaje de la resurrección tan importante. Pero después de ello, después de esa resurrección, Dios nos ha dado una renovación que debemos experimentar. El pasaje de hoy lo tenemos que recordar siempre, durante toda nuestra vida, por la importancia que eso genera. Debemos de obtener una respuesta importante en nuestras vidas a través de este mensaje. Lo que estamos viendo hoy en día, y seguimos viendo que el mundo avanza, el mundo está avanzando mucho, pero en la medida que el mundo está avanzando, cuanto más avanza el mundo, lo que estamos viendo, a veces con mucha preocupación, es que cuanto más avanza el mundo, más problemas y más desastres siguen viniendo a nuestro alrededor. Vemos que en Estados Unidos el grupo de la masonería, esta secta escondida, está creciendo mucho. También podemos ver cómo en Estados Unidos este movimiento de la nueva era también se ha extendido tanto y con tanta prontitud
casi por todo el mundo, que a veces yo me pregunto cómo es posible que estas organizaciones puedan conquistar el mundo. ¿Cómo es que han podido conquistar el mundo en tan poco tiempo? ¿Por qué, me pregunto, vienen maldiciones a esta tierra? Y lo más importante, ¿cómo solucionar todas estas maldiciones que están viniendo? ¿Por qué hay accidentes y ocurren tantas tragedias en nuestro entorno? ¿Por qué estamos viendo cómo continuamente los desastres también se ceban en los remanentes, en los jóvenes? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Algo que nos llamó la atención y desagradablemente, una noticia que escucháis esta semana pasada, o que os recordaba la anterior, que habían encontrado un bebé en un vertedero, en una central de residuos. Y te das cuenta por qué los remanentes tienen que pasar y sufrir por todas estas cosas. Y empezamos a ver y a darnos cuenta que estos accidentes, estas circunstancias ocurren por causa de la cultura en la cual estamos viviendo en este mundo, por la forma de hacer las cosas de las personas que están alejadas de Dios. Y vemos que todas estas desgracias ocurren porque son personas que hace tiempo que han olvidado realmente quién es Dios y que se han alejado realmente de esa palabra que Dios nos ha dado. Vemos que estas personas que hoy en día están en el mundo, que están influenciadas y están guiadas por el diablo, siguen engañando a las personas. Vemos cómo mienten continua y constantemente. Vemos a los políticos corromperse continuamente y vemos cómo raro es la semana que no encontramos un caso de corrupción, de personas que mienten y engañan continuamente para su propio provecho. Si nosotros lo intentamos cambiar, y hay mucha gente que quiere cambiar esta tendencia, que quiere cambiar esta situación, hay muchas organizaciones, partidos políticos probablemente, que viendo también estas situaciones quieren cambiarlo, y quieren cambiarlo por algo mejor, distinto, diferente. Quieren solucionar estos problemas. El problema que yo veo de todo ello es que quieren cambiarlo humanamente hablando, quieren cambiarlo con sus propias fuerzas. Lo único que veo es que cuando los hombres quieren hacer algo por sus propias fuerzas y por sus propias energías y conocimientos, lo que viene a acontecer es que vienen problemas mucho mayores, vienen problemas quizás más elevados, porque como diciendo, ahora me toca a mí, ¿no? Y lo que habéis hecho vosotros, pues ahora me toca a mí hacerlo, o toca vengarme de lo que vosotros habéis hecho, y los problemas siguen creciendo. Tenemos que cambiar nuestra sociedad espiritualmente, desde una base espiritual, cambiando el corazón de la persona, porque si no seguiremos teniéndolo, esos problemas. Es una realidad que el problema es que solo la Biblia lo dice. Las personas no lo entienden por eso, pero tenemos que poder encontrar esta respuesta en el día de hoy, porque es una respuesta que Dios nos invita a que tengamos. No es simplemente que nosotros decidamos hacerlo, sino que hoy veíamos con los obreros, no es solamente una idea, una sugerencia, sino que Dios nos ha dado, a través de Cristo, nos dio un mandamiento: predicar el Evangelio. No es una sugerencia, es un mandato. Por eso los obreros, ¿cómo vamos a hacer, cómo vais a hacer vuestro ministerio en vuestras regiones? Tenemos que ver esto, tenemos que entender esta situación. Hoy encontramos a Jesús en el Monte de los Olivos, y en ese Monte de los Olivos durante 40 días vemos cómo Jesús les está hablando acerca del reino de Dios. Después de esto, después de 40 días de estar hablándoles acerca del reino de Dios, no del reino de este mundo, no de cómo quitar al rey romano déspota que había en aquel momento, siendo un hombre injusto y un rey tremendamente injusto, Jesús no habla de cómo derrocar a ese rey, sino que está hablando de restaurar o reiniciar ese reino de los cielos. Y durante 40 días les habla, y después de hablarles durante 40 días de ello, Jesús les manda a otro lugar, a un aposento alto en la casa de Marcos. Y entender esto es algo muy importante que tenemos que empezar a grabar a partir de ahora, a partir de este momento. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los adivinos que crearon la nueva era, y no olvidemos que esa nueva era empezó cuando se juntaron entre 7 y 9 hombres, mujeres, que realmente eran brujos, que se reconocían así, iniciaron esa nueva era en Estados Unidos.
Y a partir de ese momento, en el siglo XIX, cuando se levantaron estos hombres, por cuanto querían destruir el movimiento social que había, empezaron a conquistar lo primero la política, empezaron a conquistar la sociedad. Eso les ha llevado a conquistar también la economía y por lo tanto tienen la cultura en sus manos. Hay muchos directores de cine hoy en día que hacen películas que están basadas en todo ello, que hablan contra el cristianismo y pertenecen a esta ideología de la nueva era y además son premiados, porque en el fondo, no digo que no, son buenos directores, pero el mensaje que están dando es un mensaje de la nueva era. Cuando hacen este tipo de películas contra el cristianismo, siempre hay una sonrisa diciendo, mira qué bien, es un buen director. Por eso la sociedad está teniendo tantos problemas y acontecen tantos desastres por no entender. También vemos que hay muchas personas que por causa de todo esto tienen muchos problemas mentales. Decíamos la semana pasada, hay que tener un verdadero problema mental para ir detrás de imágenes pensando que una imagen, un muñeco hecho de madera, de arcilla, de plástico, de barro, de lo que sea, puede solucionar tu problema. O puede influir o bendecirte de una manera positiva sobre tu vida, porque vayas detrás de una imagen, por mucha fe que tengas. Lo único que vemos son la obra de los demonios y la obra del diablo detrás de esas imágenes. Y por eso vemos a las personas que tienen problemas mentales que al final pueden ser capaces incluso, como decía al principio, de tomar a un bebé, a un niño, a su propio hijo y tirarlo a la basura. O puede cometer la barbaridad más grande, o puede acontecer la cosa más desastrosa por causa de estos problemas espirituales. No es de extrañar que viendo la sociedad hoy en día cada vez vemos más jóvenes que se están haciendo famosos porque son famosos blogueros, que hacen sus blogs y la gente los sigue, y algunos de ellos que he podido ver a través de la televisión, te los anuncian, son personas que casi siempre los que más fama, digamos, están teniendo, por eso salen en televisión, lógicamente, son aquellos que menosprecian la vida, son personas que son oscuras, son personas que solamente piensan que este mundo es una porquería, que tiene que ser destruido, porque su propia vida ha pasado por toda esa situación de pesimismo y de oscuridad. Personas que al final, viendo esa situación, o terminan en las drogas y caen en ese problema de drogadependencia, o simplemente llega un momento donde terminan con su propia vida, porque el mundo que ven es un mundo deplorable, que no les gusta nada, que no les merece vivirlo, y terminan terminando con su propia vida. Es la sociedad que tenemos y es la sociedad que está cayendo porque no están dando respuestas a las personas hoy en día. Jesús durante 40 días habló sobre el reino de Dios. Por eso en el día de hoy tenemos que tomar este mensaje importante para nuestras vidas. Es el mensaje que viene después de la resurrección. Es el mensaje que Jesús quiso dejarnos como su testamento, como su legado, como sus últimas palabras para nosotros. Tenemos que tomarla porque es el mensaje inmediato después de la resurrección de Cristo. Por eso, si tienes la llenura del Espíritu Santo, en tu estado espiritual, el reino de Dios vendrá sobre tu vida. Tienes que orar, ser lleno del Espíritu Santo para que el reino se establezca. Porque donde el reino se establece, allá donde tú estés, las fuerzas de oscuridad que siguen engañando continuamente a las personas y al mundo serán atadas en el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre que puede atar este poder de la oscuridad. No importa que los hombres construyan focos tremendos, importantísimos, da igual. La oscuridad que impera en este mundo no pueden desbloquearla porque enciendan una bombilla, por muy grande que sea. Necesitamos que como cristianos que no saben esto, tengamos que poder al mundo comunicar, que podamos transmitir este mensaje que está perdido y sigue en oscuridad atado. Por eso, cuando el reino de Dios viene sobre nosotros y sobre nuestro estado espiritual, siempre suceden cosas grandiosas. Cuando Moisés experimentó esto, podemos verle cómo ángeles iban delante de Moisés y detrás de él ángeles le acompañaban. El ángel de Dios iba con él. David tuvo y pudo escribir hermosísimos salmos porque experimentó esta gracia.
que donde él iba el reino de los cielos se establecía y él podía verlo. Bendecid a Jehová, ángeles, que cumplís la palabra de Dios. Podía tener estos mensajes importantes, ejércitos que cumplen la voluntad de Dios, alabadle continuamente, ángeles y ejércitos que estáis ahí, alabad a Jehová. Había experimentado esta realidad. Pero lo que ocurre es que cuando nosotros decimos esto, cuando nosotros proclamamos esta palabra, los científicos lo escuchan y lo que nos dicen es: ¿pero qué estáis hablando? Los científicos dicen: estáis locos. Mi respuesta es: por eso estáis sufriendo y tenéis los problemas que estáis teniendo y no estáis dando la solución al hombre. Sois capaces de poner un cohete en órbita y mandarlo a Marte, pero sois incapaces de solucionar el problema que hoy en día la humanidad está sufriendo. Podéis quejaros y podéis decir lo que queráis, pero no podéis solucionar el problema de Satanás. Y la gente nos pregunta: ¿por qué tiene que ver Satanás en todo esto? Tiene que ver. Y por eso Estados Unidos está siendo y ha sido conquistado por la nueva era, porque no habéis sido capaces de ver esto. La nueva era que empezó como un movimiento satánico, no lo habéis visto y pensáis que es algo cultural. Y lo estáis recibiendo, y lo estáis fomentando, y lo estáis financiando. Y no sois capaces de solucionar el problema. Por eso la Biblia nos dice que estamos en una época de desastres. ¿Cómo el mundo puede estar así? Éxodo 1, decíamos la semana pasada, hubo una gran masacre de niños que murieron ahogados por querer eliminar a todos los descendientes varones. Esto fue el inicio del Éxodo. Fue el inicio del Éxodo. Cuando nació Jesús, el rey Herodes, decíamos, asesinó a todos los niños menores de 2 años. Cuando Jesús tomó la cruz y cargó esa cruz para ir a morir en el monte Calvario, en el Gólgota, en Lucas 23 les está diciendo: no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. Israel fracasó en el año 70 después de Cristo y hasta el año 1948 no pudo restaurar su gobierno y su estado. Después de casi 1400 años de historia después, no pudo, no ha podido. Y aún así el Estado de Israel desde el primer día quiso reconstruir el templo y hasta el día de hoy ha sido incapaz, porque hay una palabra que Jesús dijo: este templo no se restaurará hasta que no venga el Hijo de Dios. Y por muchos intentos que han hecho, que lo han intentado, tienen las maquetas preparadas, tienen ya todo para hacerlo, pero por una cosa o por otra no han podido hacerlo. Es la época de desastres. Por eso ahora hay un mensaje importante. En esta época de desastres, precisamente en esta época de desastres, es cuando empieza el gran plan de Dios. ¿Amén? Un poco más de entusiasmo estaría mejor. Porque ahora es cuando empieza el verdadero gran plan de Dios. Por eso debemos de aferrarnos a la palabra. Porque Jesús explicó esto en el Monte de los Olivos, explicó algo muy importante. En segunda de Pedro nos habló de cosas que ocurrirían 1000 años después. Nos habló de cosas que ocurrirían después de 1000 años. Nos habló. Por eso, si queremos ser académicos, ¿qué respuestas debemos de recibir? Debemos recibir respuestas de 1000 años. Yo veo hombres, todos conocéis a Bill Gates, todos conocéis a Steve Jobs, hombres que han cambiado el mundo. La han hecho evolucionar más de 1000 años con sus adelantos y con sus inventos a través de los Microsoft y los software y todo este vocabulario que a veces incluso se nos escapa. Pero gracias a estos hombres han hecho evolucionar hombres que han servido a los demonios, pero que ahí están teniendo respuestas. Necesitamos recibir respuestas de Dios también de 1000 años por adelante, porque es lo que Dios ha preparado para nosotros. No ha preparado una miseria, Dios ha preparado bendiciones y una gran realidad después de 1000 años de nuestra vida, después de la iglesia primitiva, después de Martín Lutero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el Evangelio empezó a desaparecer. Vamos a celebrar el 500 aniversario de Lutero en este año. Pero estamos viendo que en estos 500 años el Evangelio ha ido decayendo. Decimos a veces, y hemos estado compartiendo en esta semana, que hoy en día el mensaje del Evangelio es un mensaje, decíamos, light, es un mensaje devaluado. Es un mensaje cuando hablamos de Cristo, creemos en Cristo, pero lo creemos más o menos. Lo creemos así de alguna manera, bueno, sí, está bien, pero
El Evangelio ha ido perdiendo fuerza y grandeza y ahora lo que queremos hacer es que queremos revitalizarlo y para revitalizarlo hacemos 40.000 cosas. Salimos y salen los pastores de las televisiones que tienen mucho carisma en ese sentido y la gente va detrás de ese carisma. Pero en realidad el mensaje del Evangelio se está perdiendo, se va devaluando por muchas cosas, porque mezclamos el Evangelio con muchas cosas. Y al momento que nosotros mezclamos el Evangelio con otras cosas, eso ya es un Evangelio light, porque ya no es el original. Ya es una Macedonia, ya es una mezcla, ya es otra cosa diferente que no es el Evangelio. Por eso tenemos que recibir las respuestas para mover una época entera. Necesitamos aferrarnos al pacto, necesitamos aferrarnos al Evangelio, necesitamos aferrarnos al reino de Dios. Por eso Jesús, entendiendo esto, tuvo que invertir 40 días, que hemos leído en Hechos, 40 días para hablarles de algo, que es el reino de Dios. El reino de los cielos durante 40 días, tan importante. Tenemos que restaurar esto en esta época. Y Dios nos ha escogido en esta época y en este campo de España para que podamos restaurar esta realidad, para que podamos restaurar este mensaje. Por eso tenemos que aferrarnos al mandato celestial. Hay un mandato celestial y hay una respuesta a ese mandato celestial que encontramos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 3. Por eso, si nosotros nos aferramos a este mandato celestial que Dios ha hecho, no estemos decepcionados. No hagamos las cosas porque sí, sino porque Dios nos ha dado una comisión, nos ha dado ese mandato espiritual. Solo tengo que preguntarme, y os invito en esta mañana, a los que estamos aquí y a los que nos verán a través de internet, ¿de verdad este es el mandato celestial para mi vida? ¿Es el mandato celestial para mí? ¿O es para el que está a mi lado? ¿Para quién es? Tengo que hacerme esta pregunta, porque cuando nos aferramos a esto, cosas sorprendentes empiezan a ocurrir. Cosas sorprendentes ocurrirán. Por eso debemos de compadecernos de los no creyentes. Algunas veces he dicho, hay creyentes que envidian a los no creyentes, porque los ven y dicen, ¡ay, qué bien les va! Steve Jobs, tantos millones. El Bill Gates, tantos millones. El de Zara, que no sé qué, el Amancio, no sé qué, tantos millones. Ay, que tienen esos coches, que tienen esas casas, que tienen esos lujos, que tienen ese... ¿No los envidiamos? ¿Por qué si no echan programas de televisión a veces veo por ahí, ¿y esas qué son? Dice las Kardashian. ¿Y esas quiénes son? No, unas millonarias. ¿Qué hacen? Tener dinero. ¿Y el programa qué es? Para ver cómo viven. ¿Y la gente ve eso? Sí. ¿Por qué? Porque envidian. Digo, a mí no me interesa en absoluto ese programa. No me importa cómo vive ese rico, por muy ricos que sean, la vida de los ricos. ¿A mí qué me importa la vida de los ricos? Pero hay gente que lo ve, ese programa está en televisión es porque la gente lo ve. ¿Por qué? Envidian eso, anhelan eso. Y hay creyentes que envidian y anhelan eso. Cuando en realidad nos tendría que dar pena, tendríamos que mirarlos y decir, pobrecillos. Sí, son ricos. Pero ¿de qué le va a servir la riqueza en el infierno? ¿De qué va a servir la riqueza cuando se mueran? ¿De qué les va a servir todos esos lujos? Y no es un decir, bueno, como somos pobres tenemos que conformarnos con esto. No es simplemente por eso. Da igual el dinero, da igual el éxito, el problema espiritual sigue estando ahí. No debemos de tener temor, no solamente tenemos que ver la respuesta que Dios nos ha dado. No tengas temor, no importa la economía, lo importante es que tú tengas la respuesta de Dios en tu vida, porque eso es lo que te va a dar la felicidad, no el dinero, el éxito ni las posesiones, sino la respuesta de Dios para tu propia vida. Si no, vemos ahí la iglesia primitiva que estaba ahí reunida en ese aposento alto de Marcos, en medio de todo Jerusalén, y no temió ninguna persecución, aunque vinieran contra ellos. No temió. Da igual que me persigan, que me azoten, no voy a tener temor. Si podemos ver esto con nuestros ojos, las cosas cambiarían. Tenemos que cambiar nuestros ojos espirituales para ver lo que esta iglesia primitiva vio. Vio y entendió este mandato celestial. Tenemos que predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Simplemente que veamos esto.
Si vemos ese mandato celestial, el mandato de Dios, las cosas del mundo, hermanos, nos darán risa, no nos preocuparán, no podremos sonreír por las cosas. ¿Qué puede pasarte? Da igual. Cuando comento esto me acuerdo algunas veces, y el pastor Río una vez nos comentó que se cambió de coche, le compraron un coche nuevo. Y ese mismo día que iba a recoger el coche nuevo, o al día siguiente o por la tarde, no recuerdo bien, una mujer con el coche le embistió, le dio un golpe tremendo al coche. No le pasó nada, pero el coche quedó... le dio un golpetazo terrible. Y recuerdo que nos contaba que él salió, el pastor Río le decía, no se preocupe, no pasa nada. Y la mujer toda angustiada diciendo, ay, perdóneme, que le he dado el golpe, le he destrozado el coche. No se preocupe, no pasa nada. Y la mujer, ¿cómo no va a pasar nada si le he destrozado el coche? Vamos a llamar a la policía, a los seguros y... no se preocupe, déjelo, da igual. ¿Cómo da igual? Porque sabía que iba a recoger su coche nuevo. ¿Qué más daba el viejo ya? Si iba a recoger su coche nuevo. Da igual, coche viejo, es viejo. Si vio por uno nuevo. Ay, pero hombre, da igual los problemas, da igual las circunstancias. Porque Dios tiene algo mejor. Si vemos la obra del reino de Dios, todo es diferente. Si me dan un golpe en el coche, hermanos, ha habido muertes por eso, por dar un golpe con el coche. Pero si tú tienes ojos diferentes, da igual. Da igual. Da igual lo que pase. Vamos a ver de forma diferente. Desde ese momento los problemas, todas las dificultades, vamos a verlas que se convierten en una plataforma. No veas el problema como problema. Tienes que verlo como una plataforma por causa del Evangelio. Da igual lo que acontezca, porque es entonces cuando veremos y nos daremos cuenta que los problemas serán bendiciones. El problema será una bendición. Un hermano me mandaba una nota, que seguramente muchos conoceréis, algunos conoceréis, una historia de un rey que tenía un siervo. Ese rey con ese siervo tiene un accidente. El siervo no le pasa nada, pero al rey le cortan un dedo. Tienen que amputar un dedo. El rey, el siervo cuando se levanta, era un siervo que decía, todo es por la gracia de Dios y todo es bueno por parte de Dios. Esto es por causa de Dios, que es bueno. Y el rey decía, ¿cómo va a ser bueno que me haya amputado un dedo? No, Dios nos ama y todo lo que nos pasa va a ser bueno para nosotros. Santo se enfadó el rey que le mandó a la prisión al siervo. Le mandó a la prisión. Entonces el rey, en un día que tenía que hacer, no recuerdo por dónde, tuvo que hacer un viaje, cayó en manos de una tribu que iban a ofrecerle como sacrificio a su Dios. Lo iban a sacrificar al rey como sacrificio a sus dioses. Hago la historia corta, ¿vale? Entonces cuando le vieron que le faltaba un dedo, no le sacrificaron porque decían, este no es puro, está defectuoso, no lo podemos sacrificar a nuestro Dios. Entonces el rey se acordó y dijo, caramba, sí que es verdad que todas las cosas que nos acontecen es gracias a Dios. Y Dios tiene un plan y un propósito para nuestro bien. Entonces cuando llegó a su reino y llegó a la celda, le contó la historia y el siervo se reía y decía, sí, ya lo sé. Y el rey le dijo, solamente no entiendo una cosa. Dice, si es verdad que todo nos acontece para bien y ahora yo lo he entendido, lo que no entiendo es porque tú entonces estás en la cárcel. ¿Qué hay de bueno que tú estés en la cárcel? Y el siervo le dijo, hombre, pues estoy en la cárcel porque es bueno para mí, porque si yo hubiera ido contigo en ese viaje, a ti no te hubieran sacrificado porque eres impuro, porque te falta un dedo, pero a quien le hubieran sacrificado es a mí, porque yo sí que tengo todo. Entonces, todo ocurre porque dentro de todos los problemas es bueno para ti. Dios tiene un plan dentro de cada circunstancia. Entonces yo tengo que ver todos los problemas como una bendición. Da igual que me falta un dedo, da igual, será por bueno, pero no lo veo. Lo verás en su momento. Todo ocurre para ver el reino de los cielos. Entonces podremos disfrutar de las obras del reino de Dios. Podremos disfrutar y veremos las respuestas que Dios tiene para nosotros de 1000 años en adelante. Podremos ver estas obras porque recibiremos la respuesta del llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo en el Monte de los Olivos? Les dio una promesa. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener la respuesta del llamado. Dios les dio una promesa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Es la respuesta del llamado que Dios nos ha dado. Dios sabe que no tenemos poder. Dios sabe que somos débiles. Por eso nos dijo, no os preocupéis. No os preocupéis, no preocuparos. Porque nos iba a dar el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. No te preocupes. No te preocupes. Porque Él ha determinado y ha dicho que vas a ser testigo. No te esfuerces en ser testigo. Dios hará que tú seas testigo. Así dice Hechos 1:8, ¿verdad? Seréis. Seréis. No quiero, seréis. ¿Eres discípulo? Sí, serás entonces testigo. Da igual. Huye. Y en el último rincón del mundo, allí está Dios esperándote. ¿Para qué? Para que seas testigo. Es la respuesta del llamado. No solo nos dio un mandato celestial, sino que también nos dio un llamado. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Ese llamado de ir con esta bendición, de ir con Jesús que venció la cruz del Calvario a proclamar ese evangelio. No solo esto, sino que tuvieran la comisión de compartir lo que habían escuchado en el Monte de los Olivos. Compartir la bendición del reino de los cielos. Desde Macedonia hasta Roma recibieron la respuesta del llamado. Hasta el Imperio Romano llegó esta palabra. Por eso os bendigo en el nombre de Jesús, que hoy podáis tener esta respuesta en vuestra vida. Si los cristianos perdemos esto, si perdemos el llamado, significa que nuestra vida de fe va a ser muy difícil. Va a ser muy complicada. No perdáis el llamado. Con este pacto llegaron al aposento alto desde el monte del Calvario. Desde el monte de los Olivos llegaron al aposento alto. En el versículo 10 que hemos leído, y esto ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas. Es algo sorprendente. 2 varones con vestiduras blancas. ¿Qué significará esto? Personas que están entendiendo este llamado, personas que han comprendido este llamado que han recibido, Dios envía a sus ángeles y cumple su palabra. Toma esta palabra, toma este pacto que Dios te ha dado, porque si lo tomas, Dios enviará a sus ángeles alrededor de ti. Dios cumplirá su palabra alrededor de tu vida. Dios a través de ti hará cosas grandiosas. Con este pacto llegaron, con este pacto lo recibieron. Es la comisión que Dios nos ha dado. Hasta lo último de la tierra, sus ángeles irán con vosotros. La palabra se cumplirá, no importa lo que hagáis. Y después de esto recibiréis la comisión. Hechos 1, 12 al 14. ¿Qué comisión es esta? La comisión que se soluciona todo problema. Que va a solucionar el problema de Génesis 3. Que va a solucionar el problema de Génesis 6 en la época de Noé, que va a solucionar el problema de Génesis 11, la Torre de Babel. Se van a solucionar estos problemas a través de nosotros. No es a través de los científicos de este mundo, ni de los políticos tampoco. Es a través de la Iglesia. Para solucionar estos problemas, Dios llamó y encomendó y comisionó a su Iglesia. ¿Estás en la Iglesia? Eres parte de la comisión que Dios ha hecho. Por eso recibe respuestas a la oración. Es lo más importante de todo. Que salgas a este mundo, que puedas derribar la idolatría. Que salgas en este mundo, que puedas derrotar a la nueva era que está guiada por los demonios. Que puedas salir y derrotar en este mundo toda esta obra de demonios que hay a nuestro alrededor. Para los desastres. Paremos los desastres que están acabando con nuestra juventud, que están acabando con los jóvenes, que están aniquilándoles, que les están dejando sin esperanza, sin ilusiones. Paremos estos desastres. Dios quería que fuésemos salvos, ya tenemos la salvación, pero ahora necesitamos las bendiciones del reino de Dios en esta época. Tomarlas en el nombre de Jesucristo, creer en ellas y aferraros a ellas. Como lo último que tenéis que hacer en vuestra vida. Que Dios esté con vosotros, teniendo un solo corazón, por causa de Cristo. Decíamos no hace un par de años, el lema del año era con todo el corazón. Estamos hablando del reino de los cielos. Y hablábamos de la continuación, que es la evangelización del mundo. Tenlo 24 horas al día y podrás disfrutar incluso de 25 horas
ser llenos del Espíritu Santo durante todo ese tiempo. Un día ocurrirá la gracia de Dios y se manifestará. Amén. Que Dios os bendiga, que durante esta semana tengáis la victoria y que podáis proclamar con José que Dios está con vosotros. Amén.